Bien, vamos a continuar con otra de nuestras series llamada Católicos con Doctrina. Igualmente, como ocurrió con la serie A la Luz de su Palabra, estoy presentando un nuevo diseño, una nueva imagen para la serie, ya que estoy trabajando con un nuevo programa para la edición de las presentaciones. Y bueno, vamos aprendiendo, o sea, ciertamente no serán las más hermosas, pero cumplen el fin de seguir pues avanzando en nuestra serie y hacerlo de la mejor manera posible. En esta oportunidad, continuando con la línea del catecismo de nuestra Iglesia Católica vigente para el momento en que hago esta grabación, es por ello que sale allí en la portada la foto de San Juan Pablo II. Y ya lo he explicado en otros episodios, pero si alguien lo está escuchando por primera vez, no es una resistencia a los papas Benedicto, Francisco o León XIV. Al contrario, es explicar que nuestro catecismo viene de la última aprobación, la última actualización completa, seria, que ha salido de la iglesia, eh, ha venido justamente del papado de San Juan Pablo II. Y bueno, seguimos avanzando en este deseo mutuo de aprender conjuntamente con quienes me vayan escuchando mucho más de nuestra doctrina que enseña nuestra iglesia sobre algunos temas particulares, temas de fe, temas sacramentales, temas de los mandamientos, de la oración y por supuesto no pueden quedar por fuera también temas morales que son muy importantes porque van consonos con esa ley que aparece en el libro del Levítico, que es la ley de la santidad. Y en la ley de la santidad que desarrolla el libro del Levítico, quien tenga la oportunidad de leer ese capítulo 18 de ese texto, va a darse cuenta que es muy centrado en las impurezas del cuerpo, es decir, en la sexualidad. Entonces, todo eso lo aborda nuestro catecismo, un bello manual para comprender la visión de la iglesia para el mundo. Y bueno, una de las cosas que hay que entender desde esa visión es que la iglesia y Dios no están en la corriente de las apetencias de la carne. Jesucristo fue un gran combatiente, por así decirlo, o por lo menos era una gran luz para aclarar que nosotros no éramos del mundo, nosotros somos de Dios y que el mundo, que además tenemos tres enemigos, creo que lo enseña San Pablo, que es el demonio, la carne y el mundo. Entonces, en esas cosas vamos a ir construyendo para ir haciendo camino hacia lo que debemos saber, aunque nos cueste vivir, de nuestra fe para poder seguir aspirando al deseo de santidad que tiene que estar en nuestro corazón. Hoy vamos a ver un texto que son los canons 168 y 169, que se llama Mira, Señor, la fe de tu iglesia. Esto también nosotros lo decimos en la misa. En la misa decimos, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Es una frase que es litúrgica, que la decimos constantemente en la misa, pero yo a veces he pensado que si en la iglesia realmente, desde la feligresía, desde nosotros los creyentes, hay esa fe que pueda hacer al Señor sonreír y decir sí, por esa fe es que los amo, tengo la paciencia que les tengo. O si estamos realmente sostenidos por la misericordia, porque aun cuando el Señor no ve fe, o una fe viva, pues no deja de amarnos y de seguir apostando por nosotros. En el 168 dirá lo siguiente: la iglesia es la primera que cree y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. La iglesia es la primera que en todas partes confiesa al Señor y con ella y en ella somos impulsados a llevar y llevados a confesar también creo, creemos. Por medio de la iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. En el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta al catecúmeno: ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y la respuesta es la fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. En esta primera mirada de este canon 168, yo me atrevería a afirmar y decir, hay personas que se aventuran a afirmar así claramente, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Yo le oro a Dios, pero yo no voy a misa, yo no creo en curas. ¿Por qué el catecismo nos invita a no seguir ese camino? Porque ese es el camino más cómodo. Ese es el camino más cómodo y, perdonen que lo diga con esta franqueza, el más ignorante porque es el más limitado. Saltarnos la iglesia es saltarnos más de 2000 años de tradición, más de 2000 años de experiencia, es saltarse no solamente
las enseñanzas de los apóstoles, sino también la de los padres, doctores de la iglesia y muchos santos. Es perderse la oportunidad de vivir la fe desde el punto de vista litúrgico, de ofrecer al Señor de manera ordenada sacrificios, escuchar su palabra, escuchar predicaciones y por supuesto adorarle eucarísticamente. Entonces la fe no es una aventura en la soledad, es lo mismo que el que nunca se quiere comprometer a nada. Yo estoy con mi pareja, pero no le pido matrimonio, no me interesa que nos casemos, ¿para qué vamos a dañar esta relación abierta? Eso en esencia es no querer comprometerse nunca con nada. Es el que quiere ganar bien, pero no quiere trabajar. Es el que quiere quizás llevar el camino fácil para enriquecerse a costilla o a merced del sufrimiento y de la explotación a otros. Entonces la iglesia es muy clara y yo coincido que nosotros primero conocemos a Cristo, conocemos de Cristo y vivimos para Cristo es por la iglesia, porque gracias a la iglesia es que y a sus labores misioneras, imperfectas pero muy fructíferas desde el punto de vista de la fe, es que nosotros podemos conocer este mensaje de la buena nueva, que además no fue otra cosa que responder a otro mandamiento del Señor, que fue un mandamiento de salir a evangelizar y bautizar al mundo y hacerlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya en el numeral 169 nos dirá, la salvación viene solo de Dios, pero puesto que recibimos la fe, la vida de la fe a través de la iglesia, esta es nuestra madre. Creemos en la iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento y no en la iglesia como si ella fuera el autor de nuestra salvación, porque es nuestra madre, es también la educadora de nuestra fe. Allí, obviamente, no hay, alguien pudiera pensar, bueno, pero no es que la Virgen María es nuestra madre, sí, María es la madre de nosotros desde todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista del ser, pero desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista de lo que es la forma y el fondo de nuestra fe, nuestra doctrina, es la iglesia la que cumple ese rol de madre, porque además hasta María Santísima fue obediente de los parámetros normativos que establecía la fe de su época, que era el judaísmo. María era respetuosa de la ley, por ejemplo, presentó al niño al templo. Entonces María también se muestra obediente hacia la estructura. La estructura es fundamental para poder vivir una fe encaminada y no desordenada y no desorientada. Es importante que veamos a la iglesia como una educadora, pero la diferencia de ello es que para tú educarte tienes que acercarte a la iglesia. Es verdad que el Papa Francisco pedía que la iglesia estuviera en salida, que saliéramos a educar, y eso es necesario. A veces siento que tenemos tantos espacios perdidos o desperdiciados, colegios, pastorales, primeras comuniones. ¿Cuántos jóvenes pasan año tras año por nuestras manos? Y lo digo con propiedad porque tengo más de 12 años en promedio trabajando en colegios y además de eso, muchos más años. Yo tengo 43 años en el momento que hago esta grabación y desde los 18 años he estado de una u otra forma involucrado en pastorales y hay que ver la cantidad de jóvenes que pasan por nuestras manos y cuando tú ves que después deciden ser ateos, no casarse, vivir una vida libertina, agnóstica, eso tiene que analizarse como un profundo fracaso. Eso es un replanteamiento de que quizás nos está faltando fuerza en la evangelización. Y es por eso que pretender evangelizar, pretender vivir a Dios sin la iglesia, es contradecir inclusive aquella enseñanza que San Pablo decía, si no me equivoco, en Efesios, cuando le decía a los maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Qué mejor enseñanza de entender el papel que tiene la iglesia, que es un sueño de Dios, que fue fundada por Cristo, que recibió la fuerza del Espíritu Santo en Pentecostés y que a partir de ella están depositados todos los tesoros, todos los recursos para poder salvarnos. Así que no hay excusas. La única excusa es no querer. La mejor excusa para decir que no es sencillamente mirar al cielo y decirle al Señor, no quiero saber de ti. Pero si esa no es tu posición, te invito a que siguiendo esta serie o haciéndolo tú de manera particular, sigamos profundizando en todos estos aspectos de fe, Biblia, catecismo y código de derecho canónico. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.